Bueno, vamos a ver estas cosas de Instagram. Ahora le está avisando a la gente. Les está avisando. Hola, hola, hola. Bueno, este es un vivo que no he organizado yo solo, que hemos organizado con Obdulia Ibarra, psicodramatista. Quien quiere, aquí estamos. A ver. Ahí te llamo Obdulia. Ahí estás. Hola. ¿Cómo estás? Julia, estas cosas maravillosas del Instagram que nos cambian las señales a última hora. Sí, totalmente, totalmente. Este es la seña y no nos avisaron. Amaneció de golpe. Vamos a empezar avisando eso. Este vivo planeado, que organiza Obdulia en un ciclo que ella ha gestado de hace tiempo, ya nos va a contar de qué se trata. Introduzco yo porque lo estamos haciendo desde el Instagram de la escuela, pero bueno, es un vivo que ha planeado Obdulia, que ahora nos va a contar de qué se trata y al que me ha invitado a participar en un ciclo muy interesante que se llama así, el título lo he puesto allí para que lo tengamos, Desmoldando las relaciones de pareja, semillero para activar. Lo vamos a hacer por acá porque Instagram ha cambiado las normas y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo por aquí, así que vamos a salir adelante. Ahí estamos. Así que Exacto. bueno, adelante, Obdulia, el espacio está abierto, presente su espacio. Gracias, Osvaldo. Bueno, primero no te veo aquí, seguiré. ¿No me ves? ¿Tú sí me ves? Sí, yo te veo perfectamente. Ahí está. Ok, yo no te veo, pero bueno, le hablo a la cámara. Que te decía, bueno, gracias por este apoyo mutuo. Y en cuanto a esta actividad, está planificada para hoy y con los que estamos transitando. El conversatorio ya es un segundo ciclo por decirlo de esa manera, de las relaciones de pareja, desmitificar las relaciones de pareja. Entonces, el primer ciclo era desmitificando relaciones tóxicas, como como para que las personas se vayan familiarizando de por dónde va la cosa, con un lenguaje y actividades y ejemplos y entrevistas que hice a lo largo de esas presentaciones más cotidianas, más comunes, más de tú a tú. Y esta segunda fase, ya ahorita vamos a hablar de los temas que tratamos en ese primer ciclo, y en esta segunda fase los temas son un poco más delicados, más sensibles, por explicarlo así. Son un poco más sensibles, por lo cual, de manera responsable, solicité el apoyo de Osvaldo para llevar estos tres temas que a partir de este encuentro son tres temas que vamos a desarrollar con una mirada profesional, pero sin quitarle ese aspecto espontáneo, natural, cotidiano, que las personas con las que deciden acompañarnos digan, oye, o sea, se sientan familiarizados con lo que está y no tengan que ir al diccionario a buscar qué significa o especialistas qué significa, sino que de manera profesional, seria, organizada, demos esas luces o esas personas que están en pareja o las que no tienen pareja y que tener una buena base para comenzar a tener esas relaciones sanas, entonces puede ser sencilla eh, avanzar en esto. Bien. Obdulia, ahí se corta, yo te escucho un poquito cortada, igual te he escuchado, ¿sí? O sea, la presentación de, no sé cómo me Ok, escuchas tú, para saber cómo está el internet. bien, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, yo te escucho un poquito cortada, por ahí alguien de los que está viendo puede compartir cómo nos ve. Pero bien, esa es la idea, continuar con este ciclo, acompañarte. Gracias. Primero te agradezco, Obdulia, por la invitación.
a este ciclo que en principio has trabajado, bueno, y que pueden ver en el Instagram de Obdulia, porque yo no participé de esa primera parte, de ese primer ciclo de ese de primer ciclo. identificación de las relaciones tóxicas, que es el nombre con el que trabajaste, de las relaciones de pareja. Pero te agradezco la invitación como psicólogo, bueno, y especialista justamente en terapia de pareja y familiar. Es un tema que me gusta mucho, que compartimos, tú también, que has hecho tu posgrado en el área. Eh, Ahí está, ahí Diplomado te van saludando. de relaciones de pareja. Sí, tu posgrado en Sí, relaciones de bueno, pareja. Bueno, vamos a poder compartir justamente, como decías, saludos Luis, gracias. con una Sí, mirada sí, sigue. profesional. ¿Cómo? Con una mirada Sí, profesional, sí, pero te con un escucho. lenguaje muy llano, ¿sí? La idea es que podamos hablar esto, bajar o salir de ese lenguaje como tan técnico, tan específico de los libros o de lo que podemos ir trabajando tan detalladamente en un proceso terapéutico y llevarlo a estos encuentros como tú has propuesto, en los que desmitifiquemos, que ahora vamos a hablar de la palabra desmitificación y a lo Vamos a que llega hablar de eso. el primer encuentro nuestro, definamos o le demos algún sentido a estos temas de los que vamos a hablar y pensemos de manera concreta en posibilidades de acción. Por eso la palabra creo que es lo primero que me gustaría abordar, este título al que llegamos. Semillero para la acción, porque nuestra propuesta es, creo que se terminó resumiendo muy bien nuestra idea. Es dejar sembrada o dejar dispersa en un campo fértil, y el campo fértil pues serán cada una de las personas con las que Mm, con esto en sus relaciones, todas las semillas, ideas o posibilidades necesarias para que germinen relaciones sanas, relaciones saludables, vínculos funcionales. Bueno, desde mi mirada como psicodramatista, psicólogo, pero además psicodramatista, que es a lo que me he dedicado en los últimos largos años de exacto. profesión, ya casi 20, es desde el psicodrama, ¿sí? Y desde el psicodrama sería espontáneo, o sea, sería una mirada de los vínculos espontánea, en donde podamos actuar de manera auténtica y de manera saludable para que ese vínculo siga funcionando. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de las semillas. No sé si tú quieres continuar, Tulia, haciendo esta Sí, sí, introducción. lo que complementar con lo que estás diciendo es que nuestro punto de vista es el psicodrama, Ujú, porque justamente el ciclo de que yo comencé año, comencé estas actividades, yo lo inicié con sesiones psicodramáticas aleatorias que le puse el nombre entre la razón y el corazón. ujú, Y fueron alrededor de 7, 8, se hice con diferentes grupos, adolescentes, familias, parejas, y de este material quedaron en mí muchas inquietudes. Terminé el diplomado y de ahí sale la necesidad de comunicar ese trabajo, esa información. Logré sustraer de esos talleres que hice de psicología, unirlos con el llamado y mis inquietudes y ofrecer este servicio por medio de Instagram, hacer el servicio de comunicar esa parte y adicionalmente daba los talleres particulares, y hacía la referencia porque hacía era terapias individuales, no de pareja, pero los que venían con situación de pareja ya yo los referenciaba. Y ya con este, bueno, ya como ya lo dijimos, es este ciclo, pero quería hacer ese aparente bien. del punto de encuentro y que para que vean que como el psicodrama, por caminos distintos, nos encuentra este punto en común. No, nos trae este escenario compartido. Bien, así Correcto, es. Y en este correcto. escenario, Obdulia, yo creo que arranquemos entonces hablando del primer cambio que nos propusimos Sí, nosotros, no, una semilla, ¿no? Que es pasar de la desmitificación al desmolde y hablar la pareja o hablar las relaciones sanas y nuestra propuesta y la invitación es a cambiar aquí el oído, a cambiar, no, a ampliar el oído y a no escuchar desde la desmitificación, que es lo que pensábamos, ¿no? No como un cambia este mm, mito e imponte este otro que yo te traigo, sino nosotros tenemos la exacto. palabra desmolde, ¿sí? Justamente en este primer conversatorio. Sí, exacto. Sí, o sea, vamos como lo conversamos anteriormente, vamos progresando en nuestro propio conocimiento, un conocimiento común, colectivo, no Barra ni Osvaldo Bernet, sino un crecimiento colectivo. Vamos creciendo con la comunidad y vamos creciendo.
de manera individual, como profesionales y como personas. Entonces, el ciclo era, el término era las relaciones tóxicas y era, la desmitificación de lo tóxico, esos dos términos. Y ahora, con esa redefinición que hablar bien, aprender a comunicarnos de manera correcta para que nuestro cerebro vaya trabajando en esa misma línea. Entonces, la primera base es de desmitificar a porque, como bien lo decía, la desmitificación va personal, o sea, yo desmitifico, pero creo una nueva, se valga la redundancia, un nuevo estándar particular individual y sigo metida dentro de una desmitificación. Y entonces la idea es, con este camino, es nuevos conceptos. Entonces, en esa primera parte, los temas que se hablaron fueron de la comunicación en general, a quién recurrimos como pareja cuando hay un conflicto, una situación que no sabemos resolver o que nos está incomodando y no lo conversamos con nuestra pareja, vamos, ¿a dónde vamos? ¿A quién atendemos? ¿A quién recurrimos? Que por lo general no es a un terapéutico, por lo general es a un amigo, a unos conocidos, reunión, o a una persona que va a resonar con lo que yo necesito o más que quiero escuchar. En esa línea fue la comunicación, después hablamos de la extendida, familias ensambladas, y ahorita no recuerdo el otro, No. proyectos individuales y proyectos de pareja. Y en esa primera fase, cada tema fue tratado con personas que bien llevaron un acompañamiento terapéutico conmigo y otras personas que ofrecieron su experiencia de manera espontánea, decidieron compartirlo por el envío por las conversatorios que yo hacía, que fueron muy nutrientes, fue muy positivo. Yo particularmente quedé satisfecha con las actividades de ellos. Pero vamos a recoger un poco de manera profesional para traer Bien. esa información que se trabajó de manera muy coloquial, vamos a traernosla para tener una base y arrancar con este nuevo ciclo. Bien, bueno, a mí lo primero que me viene es esto, ¿no? Hablar del desmolde en esos tres aspectos que ya conversaron, que tenía que ver con la familia, que tenía que ver con los proyectos y que tenía que ver con la comunicación. Y lo primero que a mí me aparece cuando pienso en una pareja o un conflicto, en una situación disruptiva, en una relación de pareja, para no hablar, no es un término que a mí me guste hablar de relaciones tóxicas, y siempre lo digo, te lo contaba a ti cuando hablamos en nuestro encuentro, no creo que hay nada que sea tóxico per se. ¿Sí? En la vida las cosas no son tóxicas, las cosas Exacto. nos intoxican porque no Se tenemos la capacidad de toma un metabolizar, medicamento, una cosa de esa. no podemos metabolizar lo que esa sustancia, en este caso lo que ese vínculo nos está ofreciendo, o porque no tenemos el dispositivo biológico, emocional, si hablamos de vínculos, o cognitivo para procesar eso que nos ofrece el vínculo, voy a hablar de los vínculos, o porque la Claro. dosis, la cantidad de lo que está ofreciendo nos satura y ahí aparece la intoxicación. Si quisiéramos hablar de vínculos o de relaciones tóxicas. Pero a mí no me gusta ese término, me gusta más bien Llevándolo pensar a la manera a esta sistemática. frase que se utiliza, me gusta más bien pensar en que las relaciones nos encontramos y permanentemente nos va a pasar, lo primero que nos pasa a todos los seres humanos, porque es el ciclo vital de toda relación, con obstáculos, con dificultades, con momentos en los que no fluye de la manera en la que ambas partes o todas las partes de la relación, dos o las que sean, se sienten lo suficientemente cómodas como para fluir armónicamente en ese vínculo. Entonces allí es donde hay que hacer algún trabajo. Un trabajo, tú bien lo decías, que en lo general a la primera persona que acudimos es un amigo que nos dé un consejo, alguien que nos ayude a mirar diferente o a pensar qué hacer. Y allí viene entonces el término de pensar en la desmitificación, en qué estoy haciendo o qué pienso cuando pienso esa relación, qué mitos se arman en torno a las relaciones, y traíamos este concepto que vamos a usar en este ciclo, que es el desmolde. Lo más importante en las relaciones cuando se establecen
patrones que no están siendo saludables, lo que deberíamos propender a pensar o tender a pensar es en desmoldar, en sacar del molde en el que está ocurriendo esa relación, porque ese molde es el que no nos está funcionando. Y no, y correcto. sacarlo del molde no para meterlo en otro molde o no para encajarlo en otro formato, sino para encontrar cuál es la forma, y aquí quizás la palabra más adecuada sería como un andamiaje, como una estructura no rígida, Exacto, una estructura. como una estructura que dé soporte, pero que no constriña, que no impida que se mueva fluidamente el vínculo hacia la forma que necesita para ser sano para todas las personas implicadas. Entonces, Exacto. bueno, eso. Sí, Y porque cuando, hay un paréntesis que cuando vamos hacia el amigo, ya vamos con una predisposición de una estructura prearmada en nuestra mente y sí, lo que estamos buscando era como para reforzar eso que nosotros estructuralmente, para decir que yo tengo la razón dentro de es- la pareja y estoy buscando no con mi pareja, tampoco con una persona espera que me pueda dar luz, quitar el polvero, quitar las ideas, sino con una persona que resuene con mis ideas, las que tenga, equivocadas, pero no es el camino porque lo que estoy es reforzando la distorsión del conflicto que tengo o solidificándolo. sí. Y bueno, el primer elemento que tú ya habías trabajado y que hoy vamos a nombrar justamente es la comunicación. Y siempre que en una relación hay un problema, y aquí no solamente lo vamos a dejar en las relaciones de pareja, en todos los vínculos humanos, el Claro, grandísimo recurso que tenemos es la comunicación. Y lo primero que vamos a desmoldar es esa creencia que la comunicación es el fin. La comunicación no es el fin, no es la solución como el, meta, es el camino para encontrar la solución a todos los malestares, a todas las incomodidades que de base están produciendo esa dificultad en el vínculo, en la relación de cualquier tipo, de amistad, de pareja, familiar. Entonces tenemos que aprender a trabajar en la comunicación, aprender a tener una comunicación sana, una comunicación fluida, y comunicar, que también podríamos pensarlo como poner en común, tiene que ver con conectarme conmigo, sí, con poder expresar lo que me está pasando y buscar la forma de expresarlo y poder entrar al mundo de la otra persona para comprenderlo, ¿sí? Para de ahí poder armar, y que esto lo vamos a ver en todos los temas que vamos a trabajar, exactamente, justamente justamente eso te iba a comentar. lo común, lo que nos une. Y entonces ahí entra en juego justamente la relación de pareja. Y por eso la comunicación va a ser la bandera, el estandarte de toda relación. No existe relación que pueda avanzar y funcionar si no se basa en la mejora de la comunicación. No como fin, sino como medio para Claro, reparar, claro, para sí, porque, poner en común todos los elementos que constituyen una relación de pareja. Ibas a decir. exacto. Sí, porque incluso, perdón, en el tema no es un tema aislado, no es que yo trate el tema de comunicación y ya está superado, sino cada vez que nosotros tenemos en una situación que nos incomoda, una situación que nos genera ruido, hay un nivel de comunicación que se tiene que desbloquear, porque de repente estamos acostumbrados a tener una conversación, ahora somos fluidos, pero los temas de relaciones de pareja hay temas más sensibles que otros. Entonces, por ejemplo, a mí no me hablen de mi mamá. Entonces, aunque yo tenga buena comunicación con mi pareja, el tema de mi mamá es un tema sensible. Ujú. O un tema con tus hijos y mis hijos es otro tema sensible. Entonces, ya aunque haya esa confianza de tener una comunicación abierta, el tocar determinados temas necesita un acompañamiento para saber qué tipo de comunicación debo desarrollar, debo manejar para que sea fluida porque yo digo que los conflictos son situaciones no resueltas. Ujú. Entonces, esa situación para este problema o en conflicto sucesivo, debo también crecer en mi manera de comunicar, la forma de comunicarme, en aprender cómo transmitir esa información sin ser sumiso, sin ser el dominador, sino que haya una igualdad de entendimiento en verbo, o sea, lo que Ujú. va bien, en la capacidad que doy, en esa misma capacidad estoy abierta a recibir. Ujú, ujú.
Exactamente. Bueno, ahí estaríamos entonces en el primer punto, ¿no? O sea, como que para irle dando una vuelta aquí a Correcto, la comunicación es importante y ahí exacto. tú trajiste esos tres elementos. Cuidarnos que la comunicación sea un proceso asertivo de poner en común mi mundo, Correcto, de poder entender, comprender y confirmar el mundo de la otra persona con la que me vinculo y a partir de allí poder construir entre ambas o todas las partes involucradas ese espacio de lo común para cualquiera de los temas en los que se ha generado el conflicto y poder definir qué es lo que queremos y qué es lo que va a ir armando nuestra relación de pareja, sean proyectos, sea la familia, que lo vamos a ir hablando ahora, sea cómo nos ajá, atraviesa la salud, sea cómo nos atraviesa la energía, todo lo que forma parte de la pareja, ¿sí? Como hecho, correcto. pero que no Sí, se va a resolver solo. Algo importante, perdón, Julia, porque aquí en este conversatorio me vino algo sí, que sí, pasa mucho en las relaciones de pareja, es que creemos, y que tiene que ver con la comunicación, y muchísimo, y eso el primer día en las terapias aparece, es que tendemos a creer que como tenemos mucho tiempo de relación, o de convivencia o de vínculo, ya cómo no vas a saber lo que me pasa. No, las parejas exacto. no desarrollan habilidades de adivino con el tiempo, porque Sí, tengamos más tiempo, lo que telepáticas. telepatía. Si tenemos muchos años de relación, lo que tenemos que aprender a desarrollar no es la telepatía, es la habilidad, la confianza, en primera instancia, para tener la habilidad de Correcto, expresar asertivamente lo que siento y la capacidad de escucha para la comprensión de lo que te pasa a ti. Es eso, y no la telepatía. Entonces, si algo me exactamente. molesta, tengo que tener la confianza de decírtelo si no te diste cuenta. Si noto que algo te incomoda, tengo que tener el sentido de la oportunidad y la sutileza para consultarte, para preguntarte, y ahí poder entrar al tema que nos está separando. Sí, sí. En esto me va a dar uno en los reels que hice promocional, lo llegaste a ver, están en una terapia grupal de comunicación no verbal. Ujú. Entonces, está el instructor dando las instrucciones para adelante. Entonces están tres parejas, los caballeros adelante y las damas atrás, y entonces lanzas para que tu pareja te agarre. Resulta que la última pareja, Lo el deja. hombre, no, la mujer no se lanza para atrás, sino se lanza hacia adelante. Entonces, bueno, en la segunda escena sale la mujer con la nariz, con una cura en la nariz, porque obviamente se golpeó, y viene la misma dinámica. Entonces, el instructor dice, tienen que ir atrás. Entonces cambian la dinámica, los caballeros para adelante, y entonces dice, bueno, láncense, que su pareja lo va a lanzar, y la mujer se lanza para atrás. Vuelve otra vez a lo mismo. Entonces lo mismo, lo que se sobreentiende no se dice. O sea, lo que yo pienso en mi cabeza, lo que yo sobreentiendo en mi cabeza, en mi mente, por muy lógico que sea, por muy lineal que sea, por muy analítico, y paso uno, paso dos, muy sea, es mío, es de mi mente, es mi individualidad, aunque yo lo esté pensando en la pareja. Si yo no Sí. lo comunico con mi pareja, sigue siendo individual. Y ahí entra en lo que son los proyectos individuales y los proyectos. Los proyectos, sí. Si queremos, arranquemos con ese primer tema, que serían los proyectos. Entonces, que bueno, ahí está justamente lo importante, si por ahí lo decían, lo importante de comunicar permanentemente, porque eso es lo que nos va a permitir empezar a desbloquear esos supuestos que no Correcto. están resueltos en la relación. Y un primer supuesto puede tener que ver justamente con los proyectos, que es donde se instalan muchas veces las grandes dificultades en las relaciones de pareja. Hay otros dos que vamos a conversar hoy, pero los proyectos, y es importante hablar de los proyectos, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, cuál es mi proyecto de vida, mi proyección de vida. Para empezar, la comunicación inicia por un proceso de autoanálisis, de autoobservación. Entonces, bueno, tener claro también qué quiero yo en mi vida, dónde estoy parado Exacto. y hacia dónde quiero ir, conocer eso de mi pareja y poder a partir de allí y en una comunicación fluida como la que acabamos de nombrar y asertiva, poder ir construyendo proyectos en común. Una pareja necesita proyectos, las parejas se fundamentan en los proyectos, una pareja sin proyectos es una pareja, y un proyecto no estoy diciendo que tenga que ser específicamente o tener hijos o la compra de una casa o un viaje.
Cualquiera de esos o cualquier otro no hemos nombrado, ¿sí? Pero proyectos, ¿hacia dónde queremos ir? Puede ser una forma de verse a futuro. correcto. Ujú. Pero hay que construir eso, Y que es el lo que decimos. acompañamiento, o sea, hasta dónde, porque tengo proyectos que se unen en la parte de los proyectos personales, que cuando vamos a suponer, tengo mis proyectos personales y digo, bueno, mi proyecto es casar, ok, a los 29 años, por ejemplo, pero resulta que no me caso a los 20, me caso a los 25. Entonces ya yo tuve una modificación en esos proyectos, pero eso no quiere decir que las metas que yo me haya establecido hayan cambiado. Ujú, Entonces ujú. ahí viene una replanificación que por lo general en la cotidianidad del día a día no replanifica, sino uno dice, simplemente agrega. Entonces cada pareja lo que hace es agregar un compañero, pero no lo incluye, Ujú. o sea, no rehace, no dice esa planificación inicial, sino que lo incluye en mis proyectos. Y la otra Sí. pareja también me incluye en sus proyectos. Y entonces comienzan los O problemas que a de veces la distancia, del creemos tiempo, que lo de la incluimos. dedicación, Mm. ¿correcto? Y A entonces veces allí creemos que viene una segunda sí. fase. Y ahí yo te nombraría Sí, los es tres cierto. principios fundamentales. Dime. Lograr esto, yo tengo que conocer, compartir y negociar. Si no, no hay proyectos de pareja. Yo tengo que conocer cuáles son tus Exactamente. proyectos. Yo tengo que compartir cuáles son mis proyectos y tenemos que negociar. Bueno, al mismo tiempo tú vas a compartir, vas a conocer y vamos a negociar cuáles son los proyectos que queremos. Porque además yo puedo no querer compartir algún proyecto personal tuyo y está bien que eso suceda también en una pareja, ¿no? O puedo quererme sumar a Correcto. algún proyecto tuyo, pero es tuyo, no es de la pareja. Y tenemos que construir los proyectos comunes de la pareja. Volvemos otra vez ahí a lo común, a lo de la pareja. Y Que esto entonces nos esos lleva a otra proyectos cosa. hay que, sí, perdón, No, no, dale, 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 después lo digo. continúa, se me fue el Voy, audio. voy. Entonces voy, que decía que en esta negociación van a aparecer también tres condiciones importantes, o algunas condiciones importantes, entre ellas lo importante de mantener la motivación al logro, o sea, si tenemos los proyectos, estar atentos a que, bueno, esto es lo que queremos hacer, porque si nos estamos dispersando empiezan a aparecer también como, bueno, pero si estábamos conectados con esto, ¿qué pasa? O cómo nos estamos llevando para el logro de esto y reevaluar, a lo mejor realmente no era un proyecto tan importante para mí, ¿sí? Otro es tener en cuenta que los proyectos que decidimos tú y yo como pareja no dependen solo de las ganas que tengamos tú y yo de hacer un proyecto. Hay contingencias también, ¿sí? Y tenemos que ¿No? poder tener en cuenta y entender que van a aparecer algunas que no hemos visto, que no vamos a tener visibles y que como pareja están afectando, somos permeables al entorno en el que estamos inmersos, que tiene que ver con la cultura de la que ahora vamos a hablar, pero estamos Ok, inmersos en un espacio social, en un espacio cultural, en una familia, de la que también vamos a hablar ahora, familia y cultura, y ese espacio, ese entorno está lleno de realidades y de contingencias que constantemente están actuando sobre nuestros proyectos y sobre nuestras decisiones, por muy seguros, decididos, motivados y claros que tengamos nuestros proyectos. Y ahí vienen las otras dos. Tener la capacidad como pareja de adaptarnos a esas contingencias y de adaptar nuestros proyectos nos va a dar fortaleza en la relación. ¿Sí? Entonces parece, bueno, que estamos hablando aquí de una cosa, bueno, unos coordinadores estrategas de proyectos. No, estamos cuidando la claro, relación de pareja porque es lo que queremos hacer como pareja. exacto. Sí, hay un enfoque, ¿no? Y la última es poder acompañarnos para el manejo de la frustración. ¿Qué nos pasa si no logramos lo que queremos? ¿Correcto? ¿Qué nos pasa si lo que nos planeamos en 2 años, tú decías, bueno, nos ocurre antes, y si nos ocurre después? O se termina, o logramos todo en un tiempo y bueno, ¿qué hacemos ahora? El manejo de la frustración es importantísimo. Que volvamos nuevamente entonces a este elemento fundamental que es la comunicación. Todo el tiempo es comunicar, es estar ahí activos en la comunicación para ir revisando todo esto. Entonces, bueno, poder ver eso. Exacto. Bien. Sí, aquí te quería hacer una pregunta A ver. en esta parte de los proyectos, porque ¿qué sucede? Hay un factor que uno no considera y está latente y todas las parejas pasan por ese periodo y se lo disfrutan y se va y se dan cuenta solamente cuando se fue. A ver. ¿Qué pasa cuando construyo esos proyectos con el enamoramiento y no hemos superado esa etapa de conciencia de
el cuerpo físico ya encontró su nivel químico, entendimiento como el acercamiento de esta pareja, y ya se acostumbró a esa vibratoria de atracción física con el Sí. otro, y ya tenemos mente para hacer un... ¿Qué pasa ahí cuando hacemos esos proyectos en el calor del enamoramiento? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Nos va a pasar a cada uno cosas diferentes. Yo creo que lo más importante es que Vamos a jugar. lo que tenemos, no, te voy a decir, lo que sí tenemos que, o sea, no puedo decirte qué pasa, porque a cada quien le pueden pasar cosas diferentes. Lo que es Exacto. importante es que va a pasar. Que los proyectos, ya que estamos hablando de proyectos, y nos va a pasar con todos los ámbitos de los que vamos a hablar, con las 7 semillas, digamos, de las que vamos a hablar, pasan los Siete proyectos y semillitas. pasan en los otros elementos, es que en la etapa de enamoramiento, hacer proyectos va a tener un condimento de invencibilidad que no es real. Entonces, que tenemos que tener presente que hay que apelar a la comunicación, que hay que apelar a la reevaluación, que hay que apelar a la tolerancia, a esa frustración que produce el darnos cuenta que no todo era como Exacto. creíamos que era, para poder pasar de esa etapa de enamoramiento y de ver perfecta a la otra persona, maravillosa, este tiene todo, a ver que realmente es un ser humano, es maravilloso para muchas cosas, Exacto. tiene otras que no había descubierto, tiene otras que voy conociendo, pero en la comunicación vamos haciendo el ajuste también de eso. Creo que hay más que Correcto. lo que pasa con los proyectos es lo que nos va pasando con el ser humano con el que estamos compartiendo y a nosotros darnos cuenta que no es solo el otro el que se convierte, es mi percepción la que va ajustándose a la realidad de la persona con la que estoy. Y eso es lo que tengo que ir incorporando a todos los ámbitos de la relación, en este caso los Exacto. proyectos. Sí. El problema en este caso, o vamos a decir la situación cuando se hagan esos proyectos en el tratamiento, es que independientemente que estén en la etapa de enamoramiento, el problema no es que lo hagamos en esa etapa No, de dulzura, de utopía, no, sino que tenga los ingredientes necesarios para que permita la flexibilidad a futuro de las cosas que hemos exactamente, hablado. ¿Qué pasa si no exactamente. se da? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa si yo aquello? ¿Qué pasa si se da antes? ¿Qué Yo ahí pasa más si se da bien, después? mira lo que No me se pienso, da. O Cintia. sea, Yo si ahí más tenemos... bien nos sacaría del molde, justamente. Vamos a desmoldar. No es, porque entonces ahí empiezan los prejuicios o los moldes, ¿no? Ah, es que si no Correcto. hiciste proyecto mientras estabas enamorado, esa relación no sirve. Mentira. Pudiste haber hecho poquitos proyectos y después cuando te encuentras con la persona real, ser mucho más fácil para ti armar proyectos. Maravilloso y está perfecto Correcto. a tener 100 proyectos y entonces te dicen, ah, todos esos proyectos no sirven porque estás enamorado. Mentira, también puedes reconstruir esos proyectos. Lo que tienes es que Claro. ajustarlo a que ahora estás haciendo proyectos con el ser Claro. humano que realmente Correcto. vas conociendo. No has terminado de levante la mano el que ya se conoce perfectamente a sí mismo. Nadie levantó la mano. ¿Cómo vamos a Exacto. pretender que ya conocimos a otro por 6 meses de relación o por un año de relación? Correcto. No, vamos Exacto. No, ni es conociéndonos. que ni en uno ni en 30, porque yo Ni en puedo 30 tener años, 30 por eso digo, pareja y con 50. lo que decía, tengo 30 años, ¿cómo no me va a conocer? ¿Cómo él no Ujú, sabe que cuando de este lado estoy molesta? O sea, ujú. Exactamente. Entonces, exacto. ¿qué pasa con eso? Lo que te diría es que hay que ajustarlo a ese descubrimiento de quién es realmente la persona con la que estoy y de quién soy yo realmente en esta relación de pareja, cuando ya no estoy en ese nebulosa de estar enamorado que me ciega un poco de realmente con quién estoy. Sí, sí, sí estoy en esa fase. Exacto. Sí, Eso, bueno, en y cuanto a los alejarnos proyectos. Ujú, en cuanto tanto en los proyectos en los proyectos de pareja, alejarnos de las estadísticas, porque bien lo conversábamos en privado nosotros, porque las ujú, estadísticas son universales y colectivas, pero cuando yo traigo esa estadística allá, entonces resulta que mi vida no se parece a los resultados de la estadística, porque cada relación tiene una característica personal, o sea, cuando dos deciden unirse en convivencia, ya están creando de una manera energética o sistémica, están creando una nueva persona, no ujú. tangible, persona con características tuyas, y mira, es como un hijo Sí, que no se parió. sí. Entonces, es una persona construida con tus características, con las mías, con tus defectos, con mis defectos, con mis virtudes, y que vamos a ir a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Entonces, esas también son pequeñas
aristas que estamos dentro de este semillero que Sí, queremos ir sobre la línea de molde. sí. Hay dos cosas por ahí, Obdulia, porque estamos por ahí con el tiempo Sí, también, pero que nos quedaban, ¿no? Y hablando de los proyectos, decía justamente que tenemos que tener presente que hay un montón de contingencias, dependiendo del lugar en el que estamos, y que es importante tenerlas presentes, muy presentes. La cultura y la familia, ¿sí? Y a ver si podemos, correcto. hablar un poquito de cada una, porque A ver, son importantísimas. vamos con la cultura. Sobre todo cuando hablamos de la cultura en la pareja, que ya hablamos, bueno, de lo que tenía que ver con con los proyectos, cómo impacta en los proyectos, la cultura per se solita ya es un tema que tenemos que tener muy presente, porque como decíamos al principio, es otro de esos elementos en los que se instalan lo que llamamos los problemas de pareja, que es el no comprender por qué mi pareja hace lo que hace, por qué mi pareja piensa como piensa, por qué mi pareja tiene el humor que tiene, por ejemplo, eh, por qué no puede terminar de entender que yo sea de esta manera o que a mí me guste esto, por qué come lo que come en el desayuno o en la merienda. Y esto hay que pasarlo también por ese tamiz que hablábamos por el que empezamos hablando, que es la base de todo, que es la comunicación. La cultura también tenemos que hablarla. Y lo que yo sacaría del molde, en este ejercicio que estamos haciendo, es el creer que cuando hablamos de cultura y que tenemos que hablar de nuestra cultura, solamente nos estamos refiriendo a la nacionalidad. Voy a traer nacionalidad como Correcto. gran enunciado, porque yo soy austríaco y tú eres boliviano, tenemos entonces que hablar de culturas diferentes. No, la cultura es diferente, aún teniendo la misma nacionalidad, puede haber diferencias culturales, Sí, ¿sí? exacto, exacto. Entonces, ahí hay cosas que Sí, pues de conversar. hecho tenemos hablamos de la parte prima, la inicial, Ujú. el, el núcleo familiar ya tiene una cultura. Entonces, si yo me enamoro del vecino, hay un cruce de cultura, porque aunque vivamos en comunidad, ya hemos sido criados más o menos las costumbres y hábitos que juguemos en el mismo patio, estudiemos en el mismo colegio, ya Sí, el familiar lleva inmerso su propio sello cultural. La sí, familia tal es de tal, y ya la comunidad la reconoce así. Y o sea, se reconocen mutuamente con pequeñas culturas en cada núcleo familiar. sí, Viene la relación de pareja, resulta que en la casa de la casa de mi pareja se levantan tarde y en mi casa eran madrugadores. Entonces ya comienza el primer choque, o sea, a mí me duele la cabeza cuando el otro se levanta temprano y el otro se encrispa porque yo duermo hasta tarde. Entonces, sí, ya esos pequeños detalles son pequeños detalles tales que lo hacen los hábitos que ya traemos inmersos en nuestra propia crianza. Y de sí, allí le vamos agregando los factores en macro, a medida que que nuestro ciclo va creciendo, se van agregando aspectos culturales de individual que posteriormente serán compartidos y ya ahí veremos si se engranan, si es volvemos compatible o necesitan llegar a puntos de acuerdo de Volvemos presión. a este punto maravilloso. Vemos qué elementos forman mi cultura, qué elementos forman tu cultura y cómo queremos construir la cultura compartida de esta pareja, de esta familia que vamos a construir. Exacto. ¿Sí? No, no se trata de que lo tuyo esté Y mal comenzamos o a lo crear mío un esté. nuevo esquema. Exacto. Pareja, ¿Cuál esquema común, el esquema compartido, el esquema nuevo a lo mejor, porque correcto. no vamos a hacer solo lo tuyo, solo lo mío, sino una mixtura de lo posible entre lo que cada uno propone. Esto en cuanto a, a lo cultural me parece importantísimo y hay un montón para trabajar, ¿no? Con la Sí, sí, cultura. ahí Lleva hay tela nuevamente a esto, larga. lo mío, lo Exacto. tuyo, lo nuestro, a lo compartido, a lo común, a lo que es común entre ambos. Y trajiste justamente lo Correcto. familiar, porque muchas veces la cultura, muchas veces no, la cultura siempre, no muchas veces siempre, está también mezclada con la familia. La familia es el gran semillero de la cultura, el gran transmisor de la cultura. Pero además, aquí yo nos vamos a proponer justamente conversar de otro tema que tiene que ver con lo familiar. Y en este esquema que estamos hablando de la mía, la tuya, la nuestra,
es otro de los temas en donde se instalan los grandes conflictos de la pareja. Son las familias, y aquí hay tres conceptos importantísimos. La familia de origen, Ujú, correcto. eh, que es de aquella de la cual venimos, la familia nuclear, que es la que constituimos, y en algunos casos la familia ensamblada, que es la que decidimos armar nosotros dos, y cada uno viene de una familia nuclear previa. Es decir, si yo tengo hijos y me uno con otra persona, eso que resulta se llama familia ensamblada. Y esto es un grandísimo tema que solito ya tiene un montón de problemas. Por ejemplo, cuando hay un ensamble en una familia, hay personas dentro de esa familia, hay roles que no tienen nombre, ¿sí? Hay personas que no, por ejemplo, ¿cómo se llama el papá de los hijos con respecto a la nueva pareja de la mamá de esos niños? No tiene un nombre. Y esas son situaciones que generan ya una situación incómoda, violenta, de Correcto. choque, de desencuentro. Eh, Predisposición, predisposición también. y allí estamos hablando y así muchos otros roles que quedan sin nombrar, que quedan sin ser trabajados. Entonces, en la pareja, Quedan el huérfanos trabajo allí. nuestro, como parte de la pareja que estamos creando, poder entender que yo traigo un pool de mi vida, que es que son mis familias, no lo voy a dejar en plural, en singular, lo voy a pluralizar. Son mis familias, la familia de origen en la que nací, las familias o los vínculos con los que me he relacionado, y que eso mismo pasa del otro lado, y que tengo que poder compartir lo que pasa con mi familia, entender que es mi familia, porque para mí esa es mi familia y ya. Bien. Pero Sí, porque el hecho de aceptar, o sea, yo acepto, el hecho de aceptar esa otra parte no significa que no haya un problema, una condición a afinar allí. O sea, yo estoy aceptando, pero internamente estoy incorporada en esa aceptación. sí. Conscientemente estoy involucrada en aceptar aquello. Me voy a comportar en esa línea, porque no es solamente aceptar, o sea, el aceptar viene con varios condimentos. Sí, sí, sí. Y poder construir entonces una familia nueva, una familia nuclear que estamos armando, una nueva relación de pareja, una nueva familia, en donde esto tenga una forma de pensarse, ¿sí? Pero bueno, volvemos allí. Fórmula mágica, hay que ir a la comunicación, Exacto. Y ahí en esto me venía a la mente también de que los primeros años de la familia, de una pareja que decide convivir por el medio que sea, eh, es un proceso de adaptación. sí. Tampoco se tiene conciencia de eso. Se piensa que hoy comencé mi nueva vida y se cree que esa nueva vida fue en blanco y negro. Resulta que esos 2, 3 primeros años de pareja son años de transición, de adaptación, de decisiones y que también no es. A veces vemos parejas que se separan a los 2 años de haberse tomado la decisión de convivir y no superan los 3 años, porque pensaron, una de las condiciones no necesariamente tiene que ser de esa manera exclusiva, sino que piensan de que, bueno, ya a partir de mañana mi vida va a ser otra, o sea, de grado, y si de vida que necesita una readaptación, unos nuevos ajustes para sintiendo cómoda como esa nueva persona que eres, porque antes eras soltera, ahora tienes compromisos compartidos, Sí. parte va a irse encajando. Ahora estoy pensando que a partir de mañana me casé hoy y mañana voy a tener una nueva vida con otra cosa, bueno, ya estamos en una situación que necesita atención. Sí, igual volveríamos a este punto, tú decías antes, es como este proceso pasar del enamoramiento al amor, a la aceptación. Lo mismo pasa con También todo, ¿no? Hay entraría, un proceso de conocer a la familia, y aquí yo creo que estaríamos hablando de los siete elementos que estamos trayendo, ¿sí? O de los seis. Yo aquí voy a hablar hoy hablamos de cultura, hablamos de proyectos, hablamos de familia, ¿sí? A futuro vamos a hablar yo me adelanto aquí, los anunciamos ya, de salud o de enfermedades, de energías y del compromiso o la fidelidad. Esos seis elementos
todos van a pasar por un proceso de evolución, de comprensión, de Total. integración para constituir la pareja, ¿sí? Y esos 6 elementos requieren permanentemente estar pasando por el primero que hablábamos, que es por ese tamiz de la comunicación, Del camino. de poder conocer cómo estoy yo frente a cada uno de esos 6 elementos, saber cómo estás tú frente a cada uno de esos 6 elementos y definir, tener en claro, poner en común cómo queremos ambos, todas las partes de la relación, que cada uno de esos elementos se jueguen en esto que estamos llamando pareja, en esto que estamos llamando familia, y extiendas eso a cualquier vínculo. Pero los 6 son fundamentales. Yo no puedo tener una relación sana, espontánea, vital, saludable, divertida, si yo no En creciendo, en creciendo, eso, si yo no he pensado en cómo están las creciendo. culturas, cuáles son nuestros proyectos, ¿sí? Cómo es nuestras familias, cómo son nuestros orígenes, ¿sí? Cómo transitamos la No salud. Yo puedo voy a vivir vivir como si no hubiera eso. nada, te estás muriendo, o yo estoy enfermo y tú no hacemos nada con eso. ¿Cómo es nuestra energía vital? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos con cada una de esas cosas como compromiso de participación en la relación que sería la fidelidad? Correcto. Así que, bueno, en todas creo que que Sí, bueno, iríamos yo hablando. complemento lo que estás diciendo con esos temas. O sea, ¿cuál es nuestra intención? Que la llevamos desde un principio y la continuamos, pero para las personas que se vayan sumando, sepan cuál es nuestra intención de hacer estos conversatorios. O sea, más allá de tener la oportunidad de transmitir la formación que ambos tenemos, que vaya más allá de una sesión terapéutica, que vaya más allá de un consejo, que le demos herramientas del por qué es importante tener un acompañamiento en este sentido. Pero desde esta tarima, por decirlo de alguna manera, de esta pantalla, nuestra idea es primero partir de lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Entonces vamos es a trabajar esos pseudoconceptos que manejamos de manera coloquial, de manera cotidiana, que consideramos que son conceptos preconcebidos, que yo me formé, que me traje, toda aquella gama de bases que yo creo y confío en ello. Entonces, va a desmoldar en primer lugar en los términos con que nosotros mentalmente vivimos una relación o cómo se debe enfrentar una situación de pareja. En segundo lugar, vamos a lo que es mira, yo creía que esto era un conflicto, yo creí que esto se trataba de tal manera y entonces lo vamos a desmoldar desde el yo creía, desde el yo pensaba, desde el a mí me dijeron, vamos a llevarlo a los conceptos reales para que nosotros ya, bueno, ya puedo definir, no, mira, yo estoy en una situación que necesito atención de un acompañamiento, yo estoy en un momento que necesito X, pero primero traer en cuenta, tomar en cuenta cuál es mi situación en este momento, en mi situación actual de pareja, no necesariamente viviendo como pareja, sino igual en mi proyecto de pareja, porque hay personas, o sea, yo no tengo una pareja estable, pero quiero en un futuro tenerla, entonces bueno, yo me preparo, me formo porque yo quiero ir en equilibrio, quiero ir en armonía, y la mejor manera es, si no voy a ir, no voy a ir a una terapia de pareja, porque no la tengo, pero voy a ir a una terapia individual donde me ayude a canalizar diferentes de mi personalidad, en mi manera de comportarme, en mis conflictos de relaciones, que esa también va a ser parte cuando yo tenga una relación de pareja, porque no es que mis conflictos individuales, cuando yo vaya a formar una pareja, mis conflictos individuales ya son aparte, sino forman parte de la relación de pareja y que van a ser de tener un equilibrio o tener fracturas a atender, por supuesto. Y lo último, por ese desmolde de conceptos particulares, después de esa red de conceptos lógicos, tangibles, ciertos, vamos a ir a la acción. ¿Qué se sugiere hacer cuando tengamos determinadas situaciones? Entonces eso lo vamos a ir atendiendo cada vez que vayamos repasando temas, cuando vayamos a hacer una recapitulación, si sea necesario. Y bueno, ese es el objetivo de estos conversatorios, de este y de los futuros. Así es. Bueno, muy bien. Por hoy yo creo que estamos, Sí, ¿no?
Hoy hemos recorrido Sí, yo entonces creo que ya, la comunicación, los proyectos, la cultura y la familia. Y bueno, luego seguiremos con exacto, enfermedades, ¿es así? Y en la relación de exacto. pareja, enfermedades y Bueno, salud, las energías y ¿cuál es el último correcto, punto? sí, ya nos repasamos. Y la Mira, fidelidad. bueno, ya para cerrar, tus redes sociales, por supuesto, como lo No, dijiste en un principio, atiendes, lo compartes. Ah, bueno, aparte de la escuela de psicodrama, eh, consultas de pareja. sí, 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 bueno, salimos el en vivo por acá, ya lo dijimos al principio porque el de la escuela es el que podía hacer el en vivo. Mi Instagram personal para contactarme, igual yo manejo este Instagram también, así que por aquí también me contactan, pero Exacto. como psicólogo y terapeuta de familia y parejas es verneto.psicólogo, en vez de psicodrama, psicólogo. Perfecto. Y bueno, Chévere. Bueno, ahí está. entonces, Bueno, Obdulia, sí, bueno, de muchas mi gracias por parte, esta dígame. invitación y nos vemos entonces pronto, pues, en 15 días, Seguro, ¿no? seguro. Gracias. Gracias por aceptar, por compartir y bueno, por unirte conmigo. Gracias a ti. En 15 días nos volvemos a encontrar por acá. Gracias. Un Besos. beso, chao, chao. Seguro. Chao. Chao.